Bienvenidos a este tercer episodio de Básquet a todo ritmo televisión, donde esta vez no vamos a hablar de actualidad ni de ACB, sino que vamos a saltar el charco, vamos a hablar de NBA, en concreto del nuevo documental de Netflix, El último baile de las Dance, que va sobre todo sobre la vida y milagros de esos Bulls míticos de Michael Jordan, Scottie Pippen y Rodman. Bueno, os presento como siempre al equipo habitual. Paquito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí seguimos pasando este confinamiento con este entretenimiento, con esos ratos buenos de Netflix y con muchas ganas de hablar de esto hoy. Bueno, Raúl, aprovechando que vamos a seguir en fase cero durante un tiempo y parece que esto va para largo, ¿qué tal andas? Bien, pues parece que no os libráis de nosotros en un tiempo porque no pasamos de fase, pero bueno, intentaremos ir pasándolo lo mejor posible aquí programa a programa. A ver si aquí vamos pasando fases poco a poco. Bueno, y luego nuestro componente en población de riesgo, Antonio, el papá de la criatura. ¿Qué tal, Antonio? Pues bueno, ahora puedo decir que estoy bien, porque hasta hace un rato estaba discutiendo con vosotros antes de grabar. Cada vez esto se hace más difícil. Y bueno, pero vamos a intentar que salga algo un poco divertido. Vamos a divertirnos todos un poquito. Y yo creo que aquí hoy hay chicha. Yo no sé cómo se va a poder cortar los episodios, pero tiene que haber un árbitro, porque en un cóctel que está Jordan, por un lado, Pippen por otro, Kukoc, en fin, aquí va a salir de todo. Sí, prometemos que no haremos un ladrillo como el de la semana pasada de hora y 20. Eso es. Intentaremos quedarnos más cortos. No, y bueno, haremos 4 o 5, ¿no? Haremos 4 o 5. Sí, sí. Y hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro querido amigo Alex, un jugador. Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo llevas el encierro? Pues la verdad es que muy bien, bastante entretenido y ya de vuelta en el curro, por lo que ya se hace bastante más ameno el estar en casa metido. Pero bueno, un placer la verdad es que estar aquí. Bueno, ya veremos si dice lo mismo cuando terminemos, claro. A lo mejor me voy corriendo y no me veis más, ¿no? Bueno, por empezar un poco, ¿cuál es vuestra opinión general sobre el documental? Paquito, empieza. Venga, empiezo yo mismo. A mí me está gustando. Es cierto que la mayoría de las cosas, los que nos aficionamos al básquet por aquella época, ya las conocemos, porque lo que no hemos visto por edad, obviamente lo hemos buscado porque hemos tenido curiosidad por ello. Y ya te digo, me está gustando. Te estás entrando algunas cosillas así que son un poco distintas a lo que teníamos en mente. Hemos visto por fin por qué el dueño de los Monster era así de feo. No sé, ya te digo, yo me lo estoy pasando bien y todos los lunes me trago mis 2 capitulitos y me quedo esperando a que sea el lunes siguiente para meterme otros 2 más. Raúl. Pues la verdad es que el documental para mí va un poco increciendo, o sea, empieza un poco dándole jaboncito a los jugadores y todo muy bonito y todo tal, pero al final se va metiendo un poco en, bueno, lo que ya todos sabíamos, ¿no? Un poco en la parte más oscura de Jordan y bueno, sí que es verdad que según pasa el documental yo cada vez junto más una serie que me gusta como Supernatural con Jordan porque empiezo a verle como el demonio de ojos amarillos, entonces la verdad es que es muy entretenido. Antonio, ¿tú que eres el que más ha vivido esa época? Bueno, pues la verdad a mí me está gustando. Y a mí lo que cosa que me encanta y me vuelve loco, ¿no? Que después de tantos años siga siendo Jordan un hype tan tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que se le han querido poner tantos reyes? No hay reyes, hay príncipes. Y bueno, a mí ahí además es que este documental tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Cómo le ponen de villano total a Jerry Krause, ¿no? El manager general. Los jugadores que como que son buenos pero no son tan buenos, no hay ningún angelito ahí metido. La chiquillería de esa gente supermillonaria,
Pero vamos, sí, está bien, tiene de todo, tiene salsa, tiene de todo. O sea, me está gustando, me está gustando. Y fijaos que de cada cosita que sale en cada capítulo, se están haciendo artículos, hay artículos y artículos de detalles. O sea, que es tremendo. Alex, ¿a ti qué te está pareciendo? A mí la verdad es que me está encantando. Es una época baloncestística con la que yo no empecé a aficionarme y la verdad es que cada capítulo a mí me tiene con la boca abierta. Sí es cierto que todos conocemos a estos personajes, sobre todo la gente que ya ve mucho baloncesto, pero los detalles, las historias, esas pequeñas cosas que a lo mejor no te cuentan en un artículo sobre las estadísticas de Jordan o los títulos que tiene y demás, al final es lo que te mantiene con la boca abierta capítulo a capítulo y como ha dicho Raúl, creo que se va mejorando. Conforme van pasando los episodios, creo que va mejorando. Sí, yo creo que en esa línea estoy un poco con vosotros. Al final a mí los dos primeros me dejaron un poco frío, porque al final era demasiado cervantilismo hacia Jordan, hacia Pippen, todos, había unos buenos muy buenos y unos malos muy malos y parece que todo se va diluyendo un poco y nadie es un angelito y aparte pues es un documental que aparte de estar muy bien hecho, tener muy buenas imágenes y demás, pues es que se meten hasta el fondo del vestuario en discusiones muy íntimas, sacan a los jugadores bebiendo, sacan a los jugadores fumando, algo que ahora nos parece totalmente sorprendente. Entonces, bueno, por empezar con algunos de los temas que se tratan en el documental, uno de los que más dio que hablar al principio fue sobre el tema Pippen, el cual se tacha en el documental en principio de como que está mal pagado, que es un jugador que por su valía y demás siempre ha tenido una ficha muy baja y bueno, no sé qué opináis vosotros. ¿Creéis que está mal pagado? ¿Pensáis que la temporada aquella en la que se lesionó y bueno, que se lesionó, que decidió operarse para coger vacaciones cuando había empezado la temporada y se perdió casi toda la temporada, se comportó bien, se comportó mal? No sé, un poco qué visión tenéis vosotros. Bueno, yo el tema que creo es que Pippen le perjudicó el hacer un contrato de larga duración al principio. El tema es que a él le pilló justo en medio el cambio de presupuesto que tuvo tan brutal la NBA. Entonces, de repente empezaron los jugadores a cobrar unos sueldos desorbitados. Y él se quedó con el sueldo que tenían, que había firmado antes. Y tuvo la mala suerte de que bueno, el jefe de Chicago, digamos, el dueño, era de los tíos que si tú has firmado esto, tú hasta que no acabes el contrato no cobras un duro más. Y eso fue lo que pasó, yo creo. Yo de todos Es que modos... eso... sí, dale. No, que solo iba a apuntar. Estoy completamente de acuerdo con Raúl. Pero es que es eso, o sea, allí realmente siempre se cumplen los contratos. Lo vemos año tras año y no solo en NBA, lo vemos en todos los deportes. Si tú firmas X años, tal cantidad, lo vas a llevar hasta el final. Ser jugador, ser franquicia. A Víctor y a mí, a Raúl también, nos gusta mucho también la NFL. Y ahí ves que hay gente que se lesiona y sigue cobrando su garantizado, aunque sea imposible que jueguen. Eso es así, es una mala planificación de Pippen. Entonces, Paquito, y mala suerte. ¿confirmas que allí no hay 1006? Allí no hay 1006. Correcto. Yo creo que Pippen gestionó mal. Cierto es que también con la situación familiar que te cuentan, donde su padre estaba fastidiado, su hermano estaba fastidiado, él viene de un barrio un poquito chungo, de una familia un poquito chunga y al final él lo que buscaba era la seguridad de firmar un montón de años. Yo no creo que fuera que le pillara a mitad el cambio, sino que él firmó un contrato que por aquel entonces era una locura, que eran 8 años a un dinero bastante importante y pasó de ser el tercero por sueldo a la cola de la liga. Pero claro, es que una de las cosas que sí te cuentan en este documental es que el propio dueño de los Bulls le dijo que era una locura firmar aquel contrato. Bueno, pues yo voy a ponerme en contacto con vosotros porque sois todos unos pelotas
Y yo voy a pensar que el propio Pippen está infravalorado porque los Bulls desde el primer momento no lo han valorado como tienen que valorar. Estamos hartos de ver cómo se renegocian contratos al alta en el deporte y entiendo que si al final, vale, se rompen las reglas del mercado, deja de decir que no, deja de terminar, hombre. Se rompe la regla de mercado. Pippen es el número 2 de ese equipo. Eso es en ACB. No, macho. En fútbol, eso estoy harto de verlo, en baloncesto. Pero en fútbol, pero es que en el deporte americano no. Pero, perdona, ¿me dejas explicarme? Si es posible, oye, ya sé que eso... Es que, vamos a ver, si no va a ser un coñazo este... Tengo que decir algo en contra. No, en serio. Yo creo que siendo un jugador tan brutal como es Pippen, infravalorado porque el sueldo era ridículo, se quedó en el 100 y pico, creo, de la liga. Creo que se quedó en el 100 y pico de la liga. Y algo había que hacer. Yo no sé si fuera a ponerlo actualizado totalmente con el resto de las estrellas, yo no digo eso, pero quedarte el 100 y pico de la liga, un tío que era un top 20, top 15 de la liga en ese momento, perfectamente, ¿no? Sí. Scottie Pippen, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Sí, perfectamente. Hasta un top 10 y sin atletas. No puede ser el 100 y pico pagado. Eso al final, por supuesto, por querer ser Amarrategui, porque es verdad que era hermano de, o sea, tenía 11 hermanos, ¿no? Sí, pero tienes que tener en cuenta que esto, visto así a lo largo y cuando ya ha terminado la carrera, es fácil. Pues sí, evidentemente estaba mal pagado para el rendimiento que dio. Pero si tú te pones a pensar que el tío firmó un contrato de 8 años, imagínate que en el año 2 se desguaza una rodilla y deja de jugar, los Bulls se comían 6 años de contrato. Vamos a ver, que yo no estoy discutiendo, que no, o sea, es que tenéis vuestra parte de razón. Pero yo también tengo mi parte de razón de decir, creas una brecha, bueno, de hecho, se produjo la brecha. Y luego también creo que este hombre, Scottie Pippen, no creo que sea un tío, un techado de inteligencia. Pero hablamos, Antonio, hablamos, por ejemplo, o sea, tú imagínate que a Chicago le pasa, pues hablando del documental de Jordan, le ocurre un Sambo Wii. ¿Vale? Un Sambo Wii. Lo que le pasó a Portland, que cogió a ese jugador antes que a Jordan. Y le paga ese sueldo durante X años. Pues aquello fue tremendo. ¿Es así? Eso estás hablando del caso más tremendo, ¿no? Que ha habido, ¿no? A ver, que sí que es verdad que era un tío que venía a hacer en la universidad 26 puntos y 10 rebotes. O sea, que era un tío que venía con un caché de universidad bastante tocho. O sea, de hecho, bueno, pues está en el draft con David Robinson, Reggie Williams y por detrás suyo están Horace Grant y Reggie Miller. O sea que... Bueno, vamos a dejar a Alex que nos cuente algo que al final, como nosotros vamos más sueltos... Alex, mete caña porque aquí ya has visto que hay tres que quieren llevarlo todo. No, en parte estoy de acuerdo un poquillo con lo que se está diciendo de que, a ver, Scottie Pippen llegó un momento en el que estaba el 100 y pico pagado de la liga y al final yo creo que un poco, como se ha comentado, es muy raro que en Estados Unidos los contratos, una vez ya está firmado, los rompan y digan vamos a negociar un contrato nuevo por más dinero. Es algo totalmente que no se ha visto nunca. Pero al final, como empresario, que al final la NBA es una empresa, como empresario tienes que valorar un poco eso. Eso creo que hay que verlo. Y si ese jugador, evidentemente, estamos hablando de que es un top 10, un top 15, creo que se puede hacer una excepción. Tampoco hay que olvidar que al final los jugadores de la NBA son gente que tiene 24, 25 a 20 y pocos años. El ego es muy grande. Verte en esa situación de verte muy mal pagado con respecto a otros jugadores, al final yo creo que puede acabar lastrando a un jugador a malos partidos o a malas decisiones como se ve que toma Pippen en la última temporada. Sí, de calentón puro, al final. No, al final básicamente lo que decide es yo me cojo las vacaciones y si el equipo me necesita luego, pues yo lo siento mucho, pero me opero durante la temporada, pero yo mis vacaciones las tengo. Voy a meter una variable. Estáis diciendo,
o Antonio sobre todo, está defendiendo que ese señor se merecía más dinero, cosa que no discuto por rendimiento. Los Bulls de esos 2 últimos años del contrato de Pippen, si en vez de pagarle 2,5 millones, me parece que tengo por aquí anotado, sí, 2,250 y 2,775, le hubieran tenido que pagar como el contrato que firma a continuación, que son por encima de 12, hubiera podido tener a otros jugadores que le permiten hacer esas 2 pedazos de temporadas y ganar esos 2 títulos, No, o no hubieran estarían tenido ahí. un equipo muchísimo peor y por tanto no hubieran tenido la opción de ganar esos 2 títulos. ¿Qué haces como ejecutivo? Evidentemente, para mí es una de las cosas que marca esa época. Claro. Al final los equipos de los Bulls eran muchos, Jordan y Pippen, pero se podían permitir tener jugadores de medio nivel durante los primeros años. Claro, cuando revienta la liga, suben todos los salarios y demás, se pueden permitir tíos de mucho más nivel. Se pueden permitir gente como Ron Harper, gente como Horace Grant, se pueden permitir gente de más nivel que si Pippen hubiera estado más en mercado, pues seguramente no te lo hubieras podido permitir y no sé si hubiera llegado a los 5 anillos. Puede ser que no. Sí, es posible. Viéndolo de esa manera, está claro que teniendo dos jugadores que cobren una cantidad de dinero bastante elevada, con las restricciones que tienes de dinero por franquicia, claro que no. El banquillo, sobre todo, se hubiese visto muy, muy afectado. Y aquí nos metemos en un tema ya importante que es el papel de Jerry Krause. O sea, lo que estamos hablando es que este señor consiguió sacar, con el dinero que había, consiguió reflotar una franquicia que hasta entonces pues era casi un solar y consiguió hacer un equipo que ha marcado una leyenda. Entonces, una de las cosas que además se nos muestran en el documental es un poco la imagen de Jerry Krause, un poco denostada, el cual los jugadores no le tragan, le vacilan, le toman el pelo. Parece ser que incluso el propio Phil Jackson tampoco es muy de su cuerda. Es que ni el equipo técnico, es que yo no sé. Es que Claro. no, Sí, pero es lo raro, porque él pone de entrenador a Phil Jackson. O sea sí, que... vamos a ver, vamos a ver, no podemos, yo entiendo que no puede ser villano absoluto Jerry Krause, evidentemente, y además todo eso al final le reconocen el mérito, ¿no? Todo dicen, bueno, pero hay que reconocerle el mérito, pero debería ser un personaje muy difícil de tratar. Sí, pero el primer mérito es el quitarle en el draft, o sea, negociar ese draft para llevarse Sí. a Scottie Pippen. Sí, Porque Scottie Pippen, recordemos que iba a Seattle. Número 8 del draft. Sí, y ir a buscar a Kukoc a Yugoslavia, cuando era Yugoslavia, claro. Es decir, ¿qué hace Jerry Krause en Yugoslavia? Sí, yo creo que darle la oportunidad a un tío como Phil Jackson, que venía de liar las pardas en el básquet colegial y universitario, firmar a un tío que pese a que había ganado 2 anillos, venía de una historia truculenta como Rodman y no lo quería nadie, y sacarle el rendimiento que se le sacó. Yo creo que los movimientos de Jerry Krause por ese entonces son, vamos... Yo te ruego, Víctor, que no te metas con Dennis Rodman, porque yo vengo hoy tuneado, y Rodman... Claro, pero es un tío que todos sabemos que estaba cucu total, o sea... El cabrón está con la marca de Maxi. Yo no estoy de acuerdo con las loas a Jerry Krause. Yo creo que lo único que hace Jerry Krause bien es la elección de Jordan. Y la elección de Jordan la hace bien gracias a que delante de él hay 2 tíos que son maravillosos jugadores también. Hakeem the Dream y Sam Bowie, que luego tuvo la mala suerte que tuvo porque Portland está agafado para siempre. O sea, lo de esa gente es increíble. Pero luego... Antonio, ¿qué hay que decir cuando te llama Portland? Vamos a ver, ningún jugador de español que vaya a Portland, por favor, aunque os prometan 40 minutos, 10 millones de dólares por temporada, por favor, jugadores españoles, no vayáis a Portland. Continúa, Paquito. Sí, lo que estaba diciendo. Luego yo sí le reconozco, como decía Raúl, el movimiento de Pippen me parece un muy buen movimiento. Pippen es seleccionado en el 6 por Seattle y lo consigue cambiar por Olden Polynice. Vaya tarugazo de jugador. Más
un jugador que ni recuerdo, lo he estado leyendo esta mañana y ni lo recuerdo. Y lo consigue cambiar por Scottie Pippen, pero a partir de ahí, Rodman, San Antonio está como loco por soltarlo y lo cambia por su pívot titular, que era Will Purdue, que vale, que lo que queráis, pero le sale bien como le podía haber salido a Rana. O sea, al final el que tiene el mérito de que Rodman salga bien en Chicago es Phil Jackson. Claro, Y como bien dice, que no sé si lo recuerdo del documental de Jordan o el de Rodman, que también lo hemos visto en paralelo, que lo han puesto estos días en Movistar, Rodman está en una lista de 5 jugadores que le da Phil Jackson a Krause. No sé, a mí Krause, y para tener el premio de ejecutivo de año que le dan en el 95-96, por lo que decíais vosotros en nuestro grupo de WhatsApp, por el 72-10, cogiendo y en esos movimientos no haber, pero en eso, pero es que se ha tardado, eso lo haría el Este en completar. cualquier momento, vamos. O sea, pero a ver, que es que lo único que hace en esa temporada es no tocar para no estropear. Mantener. No, lo he estado mirando, no hace ni una sola renovación de contrato. Bueno, vamos a ver, la elección Todos de Jordan, los contratos venían de antes. No. Ni una. no, ahí no estoy de acuerdo porque también cogió a Horace Grant, se quitó de encima a un tío como Oakley, que en Chicago Pero- era un tío muy potente y lo cambió por un tío como Bill y Cartwright. encima el hermanito mayor de Jordan, Oakley, Claro. que se mosqueó que no veas, que no veas. Firmó Jordan, a dos se bases. fue moviendo. Firmó a 2 bases como Ron Harper y Steve Kerr, que te daban mucho juego como secundarios. O sea, tanto como que no hizo nada. Y aparte, que le den el ejecutivo del año por el equipo que más victorias había conseguido hasta hace 4 días en la liga, por ganar la liga, que el equipo que consiguió más victorias que ese equipo no lo consiguió porque llegaron reventados. Ojo, que no es moco de pavo, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que el tío también fue brillante, se arriesgó muchísimo con Dennis Rodman. Dennis Rodman tuvo la etapa más loca en los Spurs. Vamos. Hacía locura y además me sé alguna anécdota que no ha salido todavía. Es que Dennis Rodman, cuando entró en Spurs, venía de un casi suicidio, el cual siempre dice que se metió una escopeta en la boca y no se suicidó porque se quedó sobao. Vamos a ver, los Spurs esperaban algunas veces a Rodman a ver si venía a entrenar. No venía a entrenar. Y una vez ya acabó hasta las narices el entrenador. Dice, nada, le vamos a meter un paquete que no veas a Rodman. Y aparece Rodman con 4 niños y una pancarta al lado del banquillo. Dice, por favor, saca a Rodman, saca a Rodman. O sea, y Rodman al lado. Dice, o sea, es que ¿quién hace esas cosas? Entonces ya... era un tío desahuciado totalmente. Y llegar Jerry Krause y decírselo a Phil Jackson y tal, y cogerlo y rehabilitarlo de esta manera, porque el primer entrenamiento que hizo Rodman en Bulls, se puso el tío en la cancha. No dijo ni una palabra, empieza a tirar a Jordan y le da la pelota a Jordan para que tire. Le dice, no, tira tú. Y bueno, no, quiero que tires tú para saber por dónde fallas y coger el rebote. Eso venía, o sea, Rodman. Saltando al tema Rodman, Alex, ¿tú qué opinas de Rodman? Es que es un jugador que como habéis dicho, es muy explosivo. O sea, te podía salir bien la jugada como te podía salir muy, muy mal. Por suerte, a los Bulls le salió bastante bien. Y en la temporada, como se ve en uno de los episodios, cuando Scottie Pippen decide operarse, él da un paso adelante. Sí es verdad que entre Phil Jackson y Michael Jordan les cuesta una vida que dé ese paso, pero lo consiguen y cuando da el paso es cuando empiezan a ganar. Pero claro, es una apuesta muy, muy, muy arriesgada. Estaba claro que era un jugador muy potente, con un físico brutal para la época y creo que bastante inteligente a pesar de su locura que tiene. No, el IQ en pista del tío, vamos. Es un jugador que en unos Bad Boys no era la estrella, porque yo creo que es un jugador que nunca ha querido ser la estrella. Efectivamente, pero quizá era el más listo de todo a la hora de jugar. Él siempre ha necesitado una estrella
y él se ha dedicado a hacer el trabajo sucio y él lo que quería era ganar. Como decía Paquito, han estrenado en Movistar un reportaje hace poco de Rodman también, que está muy bien, y una de las cosas que te explican es que pues este también viene de una familia donde su madre le echa de casa, me parece, con 13, 14 años, algo así. Se cayó en una universidad donde el entrenador le cogió como si fuera su padre, y él siempre ha necesitado dos cosas. Siempre ha necesitado una estrella al lado a la que hacerle de gregario y hacerle el trabajo sucio, y un entrenador que lo tratara como un hijo. Sí. En cuanto perdió aquello en Pistons, se volvió loco. Y hasta que no lo volvió a coger Jackson en Bulls y le empezó a tratar igual otra vez, no volvió a brillar. Yo creo que era un tío que mayor especialista en rebote, yo no recuerdo. Porque es un tío que él se dedicaba a coger rebotes. Defensivo, bueno, hay una estadística, hay un partido que coge 24 rebotes y 2 puntos. ¿No? No, pero defensivo es una cosa, pero es que es... Ofensivo. Total, porque es que era capaz de defenderte a un Pippen y defenderte a un Shaquille O'Neal. O sea, es que le daba lo mismo lo que tuviera delante. Es que es el típico defensor. Es que cogía cualquiera. Es el típico defensor que lo tienes echándote el aliento los 40 minutos sin parar, porque otra cosa que tiene es una filosofía de trabajo brutal. Sí, correcto. Y claro, es que desespera al más pintado. Luego tiene su parte tal, porque hay un dato con el que me quedé de ese documental, que son 40 chupitos de Jagger una noche de fiesta. Bueno, pero y no salió la movida. Idol. Si sobrevives a eso, tienes una pasta especial. Bueno, vamos a ver, y esa es la salida al aire, porque la que tuvo con el cantante de los Smashing Pumpkins del año anterior, del título del año anterior, que se fueron a Las Vegas, dice, voy a fundir todo el sueldo que tengo del año en Las Vegas. No sé cómo pudo ser aquella joda. De hecho, uno de los momentos más divertidos del documental de Netflix es cuando Jordan y Phil Jackson salen diciendo, no, pues de repente nos llegó Rodman y nos dijo que necesitaba unas vacaciones, que se iba a Las Vegas. Y Jordan le decía a Phil Jackson, como lo dejes ir, este tío no vuelve. Hacen ahí un pequeño corte y al momento vuelven a enfocar a Jordan y le preguntan, ¿y volvió? Y dice, bueno, no voy a contar detalles, pero tuvimos que ir a sacarlo del hotel de Las Vegas que estaba panza arriba. Esa habitación tenía que ser un espectáculo, con Carmen Electra escondida y a saber cuánta más gente metida allí. Y habría que mirar debajo de la cama. Sí, todo lo que no seguro. Y encima de las mesillas, encima de las mesillas. Bueno, a mí la escena más divertida que más me gusta es el tío zapateando con las zapatillas y el pijama, yendo a entrenar. O sea... Pero ojo, que lo que dicen es que se lo encuentran panza arriba en Las Vegas con Carmen Electra en el armario y demás. Pero lo que dicen es que al día siguiente llega al entrenamiento y se revienta a base de levantar pesas y demás. Este tío es así. Lo que hablaban un poco, pues eso, de la biografía y de la infancia que tuvo, es que, bueno, pues el padre los abandonó y se fue a Filipinas. Y hablan de que Rodman tiene entre 26 y 28 hermanos de su padre, por ahí por Filipinas. O sea, que no reconoció al padre, creo que hasta el 92 o algo así, en una gira por Filipinas. O sea, que es una cosa. Y que el tío, cuando le echó su madre de casa porque no quería trabajar ni quería hacer nada, bueno, pues él parece que en su época de instituto pues era bajito y tal. Lo que pasa es que de repente parece ser que un año creció como 28 centímetros o algo así. Dicen que fue algo... Y entonces fue cuando empezó realmente a destacar. Y como decía Víctor, era un tío que llegaba y te analizaba por dónde iba a salir el balón después de un rebote. O sea, él se veía 20.000 vídeos para ver por dónde cada vez que fallaba el jugador al que iba a defender o lo que sea, iba a salir el rebote. Es una cosa... Estilo NFL, ese es entrenamiento estilo NFL. Estudiar una y otra vez las situaciones para poder actuar de la mejor manera posible, a base de experiencia. Yo solo he visto dos tíos que realmente se hayan podido ganar las habichuelas en la NBA solo defendiendo, y han sido él y Wallace. O sea, no recuerdo así ningún otro tío que haya llegado a contratos como los suyos.
Pero Y para los, mí, dos en los mismos, y los dos en los mismos equipos. sí, pero para mí es infinitamente más listo y tiene un conocimiento del juego de Rodman superior a Wallace, vamos. Sí, mucho más. A ver, Wallace físicamente era mucho más fuerte Sí, que correcto. lo que era Rodman. O sea, Pero a ver, Rodman es que al final también era un creo que alero. Rodman es mucho más atlético. Pero es que encima Rodman pasaba bastante bien. O sea, no perdía balones, es que no perdía balones. Bloqueaba, bueno, los bloqueos de Rodman, en fin, criminales. no hay señores, que 20 y tantos rebotes son 20 y tantas posesiones más que te ofrece a tu equipo. Y una Con cosa, que conviertas la mitad, ya es una cantidad de puntos que aunque no los hayas metido, los has dado. Y este tío, Es que- además, lo que tenía es que para él salir contento de una pista era salir con 20 rebotes, habiéndole reventado la nariz a dos contrarios y habiendo y provocado desquiciado, el caos, que provoca el caos en el equipo rival. O sea, Es que acabó Es la que temporada 91-92 con 18,7 rebotes por partido. ¿eh? ahí va yo. Claro, yo lo que quería hacer hincapié es que realmente era mejor reboteador ofensivo que defensivo todavía. O sea, si ya defensivo era buenísimo, ofensivo era excelso. No, porque se metía en el hueco que no había nadie. Al Siempre final, palmeando. no había nadie que se metiera en ese hueco. Y además era el Yo le típico- recuerdo en esos el típico partidos, es lo volado que tú dices, Antonio. Es la capacidad del segundo salto, Eso es. y el tercer salto, Eso y el es. cuarto salto. O sea, Sabéis que es que, todos claro, perfectamente que el segundo salto ya te quedas hundido, pues este Sí. seguía siendo explosivo. No, y luego era el típico volado, que el balón que sale dividido, donde nadie se cree que va a llegar nadie, él se tiraba aunque se reventara la cabeza. O aunque tuviera movida con el fotógrafo y le pegara un puñetazo. También. Que lo ha hecho. pero ¿os acordáis de cómo iba corriendo por la pista en puntilla, prácticamente? O sea, que es que era la risa verle correr por la cancha. Impresionante. Pero justo lo que habéis dicho de los rebotes ofensivos, que era casi que más reboteador ofensivo que defensivo, ahí viene también la anécdota que ha dicho al principio Antonio. O sea, de que se estudió a Pippen y a Jordan de dónde fallaban. O sea, al final es que todo era un cómputo en el que todo suma. O sea, sabes dónde fallan tus compañeros y hacia dónde suele ir el balón. Por lo tanto, al final, en rebotes ofensivos, el tío es que lo tenía todo dominado. Sale Y al final sí explicando. que llevó 5 anillos, ¿eh? Sí. 5 anillos. 2 con Detroit y 3 con Chicago. O sea que, vamos, la carrera impresionante. No, y en Detroit era el jugador más querido por el público. O sea, en Chicago ya tenías ahí la sombra de Jordan, que tampoco es que sea un tío universal, porque Jordan tenía mucha gente a favor y mucha gente en contra, pero es que en Detroit este tío estaba por encima de Isaiah Thomas, de Lambier y de gente así. Y me voy a meter otra vez con Pippen. Y este señor solo cobra en su carrera 27 millones de dólares. Cuando Pippen en su carrera hace 110. El llorón. ¿O 10? Pues ya ha cobrado más que Jordan. El Jordan problema- cobró 92 millones. Ha cobrado en Ahora ya me has dejado loco, Pippen en su carrera cobra más que Jordan. A ver, es que ¿Por qué? Houston se llevó morterada. Con solo 3 años más de carrera. Porque tenemos que recordar todos que Jordan solo cobró, solo entre comillas, 95 millones de dólares en toda su carrera. Sí, que puede Sí, ser el pero tenéis que tener en presupuesto, cuenta que Pippen... el presupuesto de LeBron James en papel higiénico para la cuarentena. Sí. Cuidado, Pippen, que de cuando los, salió- los 93 de Jordan, 63 son los 2 últimos años de los Bulls antes de la retirada. 63 de los 93, 30 y 33 kilos. Increíble, ¿eh? Increíble. Sí, bueno, claro, entonces Víctor efectivamente dio pelotazo en Houston, claro, evidentemente. Claro, no, pero aparte de todo, a ver, esta gente pues había otros sueldos. Jordan, pues si te pones a mirarlo también así, pues Jordan siendo el mejor jugador que ha habido, pues cobró poco. Ahora poco. Claro, pero es que era otro tiempo. Es que bueno. eran otro tiempo, otros sueldos, y también es que Pippen ha tenido muy mala cabeza, que todos recordamos su famosa historia con las aerolíneas Air Pippen, que bueno, que le metieron un pufo de mucho cuidado. No, No. y lo que hablábamos de cuando fue a Houston, se fue a jugar con Olajuwon y Barkley. O sea, así como... Y acabó que, bueno, se juntaron dos de los más bocazas, yo creo, de la NBA, que son Pippen y Barkley, y duró lo que duró. O sea, acabó traspasado por LAN y
Yo solo hablo sobre el tema de la inteligencia o sea, no cuestión que no sea inteligente, pero que no creo que sea un tío con la cabeza muy bien armada, Pippen, porque hay un señor que apareció por ahí, Craig Hodges, un señor díscolo que ya hablaremos. Empezamos el momento viejuno. En el momento que le dijo, oye, Scotty, que tío, que vamos a preocuparnos más por dar más ejemplo a la comunidad afroamericana, tal. Tenemos que ser como más cultivados, ¿no? Intelectualmente. Y le dijo, ¿sabes qué le dijo Jordan? O sea, Pippen, que yo cobrando 6 cifras no me hace falta leer. Eso es lo que le dijo. Entonces, Que siguiendo con ese tema, Antonio, cuéntanos un poco, tú que lo has vivido más cerca, ¿quién era Craig Hodges? Que es un tío que ha saltado esta semana un poco a la palestra por el tema del documental, donde Jordan contaba que en su etapa rookie de repente entró a un cuartito donde unos estaban delineando, otros estaban con temas botánicos y allí había un poco de todo y el pobre tuvo que salir escopetado como buen rookie que era, pensando de como me pillen aquí me hunden. Y un poco su queja principal a día de hoy es, joder, ¿cómo cuentas eso? Que ahora yo tengo que dar explicaciones en casa. ¿Quién es este Craig Hodges que parece que es un tío que ha pasado un poco desapercibido? sí, este tío es un ilustre proscrito de la NBA, ¿no? Se dice, bueno, yo hice Basketball Remote, tenéis un artículo que escribí sobre este señor y es un tipo bastante, o sea, bastante auténtico, ¿no? Va a muerte con lo que piensa, es un tío cultivado intelectualmente y muy activista. Entró en el equipo de Jordan y quiso ejercer como una buena influencia hacia Jordan. O sea, pero ¿qué es una buena influencia para Jordan? Él lo que quería es que se diera que Jordan fuera un poco más la imagen de sus hermanos negros de la época de los 70, como líderes como Chamberlain, como Abdul-Jabbar, que se preocupaban mucho por la comunidad afroamericana. Y claro, decía, y Jordan y Pippen dicen, pero tío, ¿qué nos está contando? Pero así, ¿no? Y él seguía R. Estamos hablando de un tío que ayudó mucho a la primera fase de los Bulls, un tirador increíble. Ganó 3 concursos de triples de la NBA y un tío muy válido en el equipo. Lo que pasa que con ese carácter tan beligerante y que quiso reeducar a estos señores, a estos divos, pues es que yo quiero dejaros también hablar un poco de este personaje, porque yo sé que sabéis bastante, pero se las tuvo tiesas con Jordan, con Pippen, con la NBA, y al final le metieron en una lista negra y lo echaron. No pudo pisar la NBA más. Todo el mundo lo niega, pero se sabe que es cierto. Yo creo que una de las cosas que sí que queda clara después de haber visto los primeros episodios es que estaba todo muy cerradito el vestuario. O sea, se hizo un grupo con Jordan, Pippen, un poco también colaborando Phil Jackson, y el que no estaba en su cuerda, pues lo pasaba mal. Porque aparte ellos son gente complicada, son gente muy estrella, son gente tal. Craig Hodges hizo unos números espectaculares. Y claro, es lo que comentábamos antes de la famosa frase de Jordan cuando le pidieron meterse en política. Jordan no quiso en ningún momento entrar en política porque a él le gustaba más el diners. Entonces, ahí vino su mítica frase de es que los republicanos también compran zapas. Eso es. Entonces, ahí un poco se cayó parte de la imagen de Jordan, que bueno, eso ya lo repasaremos un poquito más adelante, pero creo que fue una de las cosas. Tú de este ni has oído hablar, ¿no, Alex? Bueno, sí, algo he escuchado, sobre todo la anécdota de cuando ganaron el anillo de campeones y visitaron la Casa Blanca e iba el tío ahí vestido con su traje rollo africano. Se llama Dashiki. Sí, justo. Y era un poco de protesta, pero claro, al final, por aquel entonces también ese tipo de protestas en Estados Unidos
creo que no se vio muy bien, ni de cara al espectador ni de cara a la liga. Yo he leído un artículo que quieren hacer similitudes con el caso de Craig Hodges y la superestrella esta de la NFL, que también ha dicho, o sea, que se ha querido... Colin Kaepernick. Pues está en inglés, estoy intentando documentar más, pero hacen muchos paralelismos con lo de este hombre, de la NFL. Sí, Kaepernick ha pasado, es un caso que no sé si lo conocéis, es un caso muy parecido, donde es el famoso jugador de NFL que se arrodilló en su momento contra el himno y demás, y está vetado por la liga. De hecho, se ha reconocido que ha habido veto y han tenido hasta que pagarle una indemnización. Y ha intentado volver varias veces y nadie le ficha. Bueno, por ver un poco ya lo último, ver un poco el papel de Phil Jackson en todo esto. Alex, ¿cuál crees tú que ha sido el papel de Phil Jackson en todo este proyecto? Hombre, para mí Phil Jackson me parece un poco la piedra angular. Tener el equipo que tenía con tanta estrella, tanto jugador bueno, tener el ego de Michael Jordan, como se ve en la serie, de que cuando llega es un jugador muy individualista y de alguna manera empieza a conseguir que sea un jugador de equipo. Para mí eso me parece algo muy complicado. Conseguir triangular todo para que todo te cuadre es muy difícil. Y el hombre llegaba con las ideas muy claras. Yo creo que el triángulo este ofensivo que tantos años se ha hablado de Phil Jackson, yo creo que lo llevó a la perfección. Los jugadores lo entendieron a la perfección y no solo eso, cuajó con el jugador, con la ciudad. Y vamos, yo creo que muy pocos entrenadores en Chicago han sido tan queridos como Phil. Yo que dos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona cuando vino una de las veces con los Lakers. Realmente es un tío que tiene que ser muy peculiar, súper tranquilo, súper educado, y yo creo que una de las cosas que siempre ha necesitado Phil Jackson para que sus equipos funcionen es tener un líder, tener un gran líder, una gran estrella, como en su momento fue Jordan, como después cogió el relevo Kobe. Y yo creo que precisamente lo que le falla en su etapa de Knicks es que intenta hacer lo mismo con Carmelo, pero Carmelo no es ninguno de los dos. Entonces, para mí es un entrenador que para mí es el mejor entrenador que puede haber de jugadores, sabiendo que el entrenador de jugadores siempre digamos que es el que se preocupa más de que los jugadores estén contentos que del juego y demás, pero es que él además tiene unos fundamentos técnicos brutales. Y en su momento fue toda una revolución porque lo que planteaba este hombre era impensable en aquel momento. O sea, cuando Jerry Krause firma a este tío, venía de armar unos pifostios en el básquet universitario de mucho cuidado, de ser expulsado no sé cuántos partidos y aún así le pone ahí de segundo entrenador durante un tiempo y después le da la alternativa. No sé vosotros cómo lo veis. Voy a meter yo un poquito de cañita aquí. Sin duda el tema que dice Víctor de la gestión de jugadores, me parece un gestor increíble y sin él, lo que hablábamos antes, me parece completamente imposible que Rodman hubiera rendido en Bulls. Completamente de acuerdo en que necesita un líder, digamos, no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, no sé si estabais vosotros en la conversación, un líder tirano. Un líder como Jordan, que es el que o como Kobe, que son los que le meten las voces a sus compañeros y le dicen, espabilad desgraciados, que esto hay que ganarlo. Pero el triángulo no es suyo. El triángulo se lo copia a Tex Winters, que era uno de los entrenadores ayudantes de Doc Collins. Este hombre lo había apartado precisamente Jerry Krause. Exactamente. Tex Winters no tenía un perfil de primer entrenador. En ningún equipo podría haber sido perfil de primer entrenador porque le faltaba esa parte de gestión. Y Phil Jackson lo que hizo magníficamente bien fue, ayudado por este hombre, llevar esto con los jugadores que tenía, que en ese momento era impensable. Jordan venía, como decía Raúl antes, de jugar solo. Doc Collins, todo lo organizaba para él. Era y balones hasta a que Will. no llega... Exactamente, balones a Will, tal cual. Y cuando llega este hombre y imponen esto, que aunque no sea suyo, a mí la gente que es capaz de quedarse lo bueno de los demás y arrimarse a gente que sabe más que tú incluso, me parece una cosa maravillosa.
es lo que les lleva al éxito. No, desde luego. De hecho, Paxson, en aquel famoso playoff donde se juega el último tiro, el triple aquel que les da el partido y demás, él es el primer sorprendido de que en un momento dado Jordan y el resto le hagan llegar el balón a él, el balón definitivo. Que lo vuelva a repetir con Kerr. Que lo vuelva a repetir años después con Kerr. Hasta prácticamente ese momento, Jordan se tiraba hasta las zapatillas. Y si Jordan estaba bien, Bulls iba arriba, y si no, abajo. Phil Jackson es el perfil de entrenador de lo que era, por ejemplo, un Vicente del Bosque en el Madrid o algo así. Yo dejo a mis jugadores que hagan lo que quieran fuera de la pista. No has querido decir Lasso, ¿eh? Jamás. Es que si no, ya me entra a saco ahí, Antonio. No, pero Víctor, déjale hablar a tu hermano que por lo menos está hablando del Madrid, aunque sea de fútbol. Sí, pero que hable de fútbol, macho. Yo hubiera dicho de la selección para no nombrar nada blanco, pero bueno. Exacto. Pero es el típico entrenador que es fuera de la cancha hacer lo que queráis. Ahora, cuando estéis aquí, estáis al 100%. Y eso es lo que ha conseguido en todos sus equipos. Y aparte, ha conseguido, sobre todo eso, manejar egos. O sea, porque, bueno, tanto en Lakers como en Bulls, siempre ha tenido 2 o 3 jugadores que podían ser ellos mismos jugador franquicia. Pero él siempre tenía uno por encima y 2 que eran los que le hacían un poco de escudero para jugar precisamente ese triángulo. Entonces, Además, además, el modelo no solo lo aplicó con Jordan, sino que luego fue capaz de replicarlo con Kobe, el cual era un jugador que venía de hacer lo mismo. Kobe los primeros años era algo espectacular. Yo he de decir que el triángulo, bueno, muchos lo sabéis, de los que nos veis, yo soy entrenador de formación y con un gran amigo y compañero, Gorka, espero que nos estés viendo desde Seattle, lo hemos intentado implantar un año que llevábamos los dos juntos un junior. Y no hay que tener 3 estrellas, hay que tener jugadores que sean capaces de leerte las opciones. Obviamente con 3 estrellas todo es mucho más fácil, ¿no? No, y mucho trabajo. Hay que trabajarlo muchísimo mucho. Trabajo, una jugada que tienes que hacerla casi con los ojos cerrados. Sí, porque además no hacían solo el triángulo en el lado fuerte, sino que es que el lado débil también hacía otro triángulo, que es lo complicado. O sea, entonces tenías esas 2 opciones en todo momento. Bueno, chicos, pues yo creo que podemos irlo dejando aquí esta primera parte. Continuaremos con la segunda. En unos días iremos publicando según vayamos teniendo los vídeos listos, editados y demás. Como siempre, un placer haber mantenido un ratito de charla de básquet con todos vosotros. Y bueno, nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.